Las alianzas y también, por supuesto, la amistad y cercanía con Lourdes Flores. ¿Cómo ve el tema del PPC? Que no se define tampoco si va con solidaridad o no. Hoy día decían que estaban más cerca que nunca, pero no estamos muy seguros. ¿Cómo es este fenómeno? Bueno, lo primero que hay que decir aquí es que lo que está viendo es un posicionamiento que ha hecho que determinados candidatos, o sea, el elenco que estamos viendo, salga en este momento. Y creo que se trata de posicionarse bien en noviembre, porque viene diciembre, las fiestas, nadie va a pensar en política, y tal vez para enero ya sea un poco tarde. Entonces, ese es el primer panorama que se puede ver. El PPC yo creo que ha cometido un error en demorarse tanto, ¿no? Porque ellos han estado jugando a si vamos solos o si vamos en alianza. En este ínterin ha habido un outsider que ha salido en paracaídas, que es Daniel Córdoba. Eso parece que ha caído muy mal dentro del partido. Creo que no se ha sabido manejar bien políticamente. No creo que, o sea, no veo que pueda haber un precandidato cuando todavía no se ha tomado la decisión de ir solos. Entonces, creo que Daniel, que es amigo mío, amigo del colegio, además ha jugado mal sus cartas políticas y por lo tanto, al haberse identificado la posición de ir solos con él, claro, ha terminado, creo, de malograr esa posición dentro del PPC. Entonces, a mí me parece que va a triunfar la posición de ir con Castañeda, que a mí me parece un gravísimo error. ¿Por qué? Porque yo creo que Castañeda es el más frágil de los candidatos. ¿Por qué? Porque vamos a hablar de los candidatos, ya de los que han salido en el CADE. Claro, me parece frágil porque primero no tiene una consistencia, o sea, no hay una consistencia política en Castañeda. Y no solamente eso, sino que hay mejores candidatos que él en su propio territorio. De tal manera que a la hora de la campaña, yo creo que entre Mecha Arauz y Toledo se van a fagocitar un montón de votos de Castañeda. ¿Y eso qué es lo que va a traer como consecuencia? Que Castañeda se va a desinflar seguramente y que los que van a salir elegidos congresistas van a ser, en primer lugar, los partidarios de Castañeda y en segundo lugar, los pocos que deben haber del PPC, de tal manera que no van a haber muchos. Entonces, me parece que el PPC va a cometer un gran error al ir con Castañeda. Debieron haber ido solos, pero ya es demasiado tarde, no sé, ya no se ve una alternativa tampoco. Entonces, me parece que hay efectivamente ahí una crisis de personas, ¿no? O sea, de liderazgo. O sea, ha ido Lourdes Flores, ha dado un paso al costado y no hay nadie que haya tomado la posta que realmente diga, bueno, con que genere un consenso. Exactamente, y que además sea un buen candidato, ¿no? Vamos a pasar revista a los candidatos, porque ya tenemos varios lanzados. Empecemos por Mercedes Arauz. Santiago Pedraro, ¿cómo ve su candidatura? Mira, tengo la impresión que Mercedes Arauz ubica a Lapra claramente en la derecha, la verdad. Más. Exacto, clarísimamente. Incluso yo diría... Más que nunca. Exacto, más que nunca. Y más claramente, incluso más definitivamente a la derecha que Castañeda. O sea, solo Keiko la salva de estar al otro lado. Pero mira, con el atenuante para Keiko Fujimori, que Keiko Fujimori, estando en el espectro político, para cualquier analista, creo, lo pondría a la derecha, para un sector social, Keiko Fujimori no está en la derecha, sobre todo para un sector social popular. Por ejemplo, en el sector rural se pelea el voto con Humala, ¿no? Entonces, digamos, socialmente hablando o sociológicamente hablando, Keiko no es exactamente una candidata de derecha, aunque para mí lo es, probablemente para la mayoría lo sea de los analistas, ¿no es cierto? Entonces, yo veo a Mercedes Arauz como definitivamente una candidatura que sella a Lapra en la derecha. Entonces, por más carisma que le encuentren, yo no creo que tenga mucho despegue. Más aún, ese espectro político está súper poblado. Sí. Está llena. Exactamente, absolutamente. ¿Hay la duda de que se llegue a inscribir o no Mercedes Arauz en enero? ¿Por qué? Porque no tire para atrás. No, que no despegue su candidatura hasta enero y que, bueno, como Roca, ¿no? Pero mira, yo creo, sí, casos han habido antes, pero a mí me da la impresión que si eso no hace Lapra, si Lapra tira para atrás y coloca después a Velázquez Quesquén o a Del Castillo,
es un costo político ya, me parece que mayor, ¿no? Ellos dicen que lo han, que han testeado, que lo han sondeado. Ahora, vienen de una gran derrota en las elecciones municipales y regionales. Sí, sin duda. Para los limeños la derrotada es Lourdes Flores, pero en realidad a nivel nacional el partido más derrotado es el partido gobierno. No ha tenido fuego digamos, en todo el país, no sea... ¿Cómo ves la candidatura de Mercedes Arauz? Mira, la veo políticamente débil y se demuestra en el CADE, o sea, ella no tiene un manejo político, es decir, tú vas al CADE y encuentras ahí al elenco, ¿no? Toledo, Castañeda, Keiko y Anta. Y ella va ya como candidata de técnica y de panelista o de columnista, no sé qué. Entonces, yo me pregunto, discúlpame, si a mí me eligen candidata presidencial del supuestamente el partido más añoso y más poderoso del Perú, y que además es el partido de gobierno, pues digo, un momentito, ya no voy, pues disculpo mi inasistencia, ¿no es cierto? Claro. Y voy como candidata, y si no tengo plan todavía, pues no voy simplemente. Pero no tiene ese sentido de decir, de darse el lugar político que le corresponde. Entonces, eso ya te dice mucho de los fuegos que pueda dar en la campaña electoral, es decir, el gran temor que puede suscitar la candidatura de Arauz es que la vean como un títere, como un puppet, ¿no? Entonces, y ahí ha ido a CADE como eso, es decir, ella misma no se ha dado el lugar que le han dado en el partido aprista como candidata presidencial. Y creo que es tu duda, la duda que tú planteas, cuando tú dices, llegará la pueden retirar, quizá no llega enero. O sea, esa sola duda. Claro. ¿Qué significa? O sea, lo que, digamos... Una debilidad. Y no, más aún, ella no controla su campaña, ni controla su candidatura. Claro. Ya, eso me parece absolutamente nefasto, ¿no? Toledo, ¿cómo lo ven? Era el mismo de siempre. No, sí, es el mismo, no ha cambiado, efectivamente. Más Toledo que nunca. Efectivamente, pero lo que creo que ha logrado Toledo es como ubicarse más o menos al centro. Está tratando de ubicarse ahí. Y lo está logrando. Si logra estas alianzas con Somos Perú y con Acción Popular, creo que puede consolidar ese espacio. ¿Fuerza Social lo dejó? No, efectivamente, lo dejó. Y ahí se han apostado ellos por lanzarse solos. Después podemos conversar sobre Fuerza Social y sobre los riesgos que eso implica. Y creo además, entre los peruanos hay una especie de, no sé, de añoranza por expresidentes, ¿no? O sea, ya hay bastante, hay ejemplos largos, ¿no? Desde Leguía, que fue reelegido, Prado fue reelegido, Belaúnde fue reelegido, García fue reelegido. Entonces, bueno, así como entre los peruanos hay una especie de seducción por lo nuevo, porque Fujimori fue lo nuevo, ¿no es cierto? El 90, Humala fue lo nuevo en el 2006. Susana Villarán. No, Susana Villarán fue lo nuevo ahora en esta elección. También hay lo contrario, una seducción por la repetición. Entonces, y creo que esto puede de alguna manera favorecer a Toledo. Es verdad que se dice que tiene que haber pasado un poco más de años, ¿no? Y no 5, sino 10. Ese puede ser quizás el problema que tenga, pero hasta ahora no le está yendo mal. Me pido un corte, pero primero la opinión sobre Toledo, para cerrar con estos. Bueno, a mí me parece el mejor candidato del centro, ¿no? Es decir, independientemente que uno haya estado o no de acuerdo con su gobierno, me parece que en CADE demostró que tiene el dominio político y en cierta medida técnico de la situación, se comporta como un expresidente. Estos 5 años afuera lo ha, digamos, inmunizado un poco del dime y direte de la política, y además le ha permitido pues codearse con foros internacionales. Entonces tiene cancha. Entonces es el más canchero de los candidatos y evidentemente eso implica un activo muy poderoso para una campaña presidencial, ¿no? Vamos a hacer una pausa, pero vamos a rezar para hablar también de Ollanta-Humala, de Keiko, bueno, y de Castañeda, algo más tendremos que decir, y por supuesto de qué va a pasar con Fuerza Social. Volvemos. Pasando lista a los candidatos, a los que ya están sobre el escenario, por lo menos, por supuesto, vamos a hablar también, si nos da el tiempo, de que puede haber tiempo para otro más. Humala. Mira, ¿ya fue, como dicen algunos? Creo que no le va a ir como el 2006. Así le va... Solo eres nuevo una vez.
Claro, y además dos cosas. Creo que no ha sabido ser oposición, no ha encabezado la oposición, no la ha liderado. 48% de peruanos votaron en segunda vuelta por él, o cerca de 48%. La expectativa que levantó fue enorme y no, pues, o sea, él ya no es un rostro nuevo, ya dejó de serlo, no ha sido cabeza de oposición. Su bancada se fracturó, o sea, entonces la imagen de alguien que controla su partido, o en todo caso el movimiento, porque no era un solo partido, no la ha podido dar, ha dado lo contrario. Y la verdad, si uno dice durante estos 5 años, ¿cuáles han sido los ejes sobre los que se ha movido el Partido Nacionalista? No están claros. No están nada claros, o sea, es... Un discurso nacionalista en el gas, que bueno, está bien, en el gas, ¿no? En parte en la minería, pero incluso sus propuestas no quedan claras, ¿no? Tú puedes haber hecho una campaña, por decirte, en minería por el tema de las sobreganancias, el impuesto a las sobreganancias. Imagínate, claro, campaña y darle duro. Pero eso no queda claro, o sea, yo creo que en opinión pública no quedó claro, o sea, por lo tanto yo pienso que no aparece como un candidato a la ofensiva, yo creo que aparece un candidato a la defensiva, incluso su presentación en el CADE. Claro. Yo sentí un Ollanta Humala en el CADE tratando de convencer a los empresarios, a los que no va a convencer además tampoco, de que ya no es el que fue, ni es el que creen ellos que es. Entonces, ¿quién es? Exacto. Al final termina por ser generar una definición. Claro. Yo creo que él debería haber ido al CADE claramente, o sea, no hablarle a los empresarios, sino hablarle al país. Y creo que es un error gravísimo que cometió, ¿no? Humala. Bueno, mira, yo lo que veo es lo siguiente. En el Perú nunca ganan los extremos. Y cuando ganan es por golpe de Estado, que no es el caso. Entonces, claro, acá hay dos extremos. Lamentablemente Humala se ha puesto al extremo izquierdo. No hay nada más izquierda que él, salvo los pequeños partidos que se le quieren colgar. Y a la derecha está Keiko, ¿no? Entonces, yo creo que ninguno de esos dos extremos va a ganar, pero sí uno va a llegar a la segunda vuelta. Y me parece que todo indica que el extremo que va a llegar a la segunda vuelta es Keiko. Con Toledo. Con alguien del centro, que en este caso podría ser Toledo. Pero entonces Humala lo veo tan lejos de ser ese extremo que no te podría yo decir, y no lo veo, que hayan dos extremos que lleguen a la segunda vuelta. Entonces por eso yo ya lo voy descartando, así nomás de entrada. Aprovechemos que estoy contigo con Keiko, rápidamente. Bueno, la veo con el mismo, digamos, defecto de Mecha Arauz. Es decir, cuando Keiko dice en el CADE, yo no voy a hacer lo que dice mi papá, sino yo voy a ser la que toma las decisiones, lo que está dando a entender es que hay exactamente, ¿no? Entonces eso pues la pone como un puppet, una marioneta, o da la impresión en buena parte del electorado que ella va a ser una especie de ventríloco de su papá. Claro, ella ya tiene un grupo duro, que eso le importa un pepino, pero ese grupo duro pues no es lo suficientemente fuerte como tal vez para llegar a la segunda vuelta sí, pero para ganar una elección no. De tal manera que si tú te pones a pensar, en el Perú lo que la gente quiere es un presidente que mande. Entonces no quiere no quiere un Bordaberry, no quiere una persona, una interpósita persona. Entonces, si ella no logra, digamos, en estos 4 meses que quedan, reinventarse y tener la personalidad presidenciable por ella misma, entonces me parece que se va a quedar, pues seguramente va a llegar a la segunda vuelta, pero se va a quedar ahí, ¿no? Santiago, Keiko Fujimori. Sí, bueno, para comenzar, faltan 5 meses, sí, ¿no? claro, estamos especulando. Este es un libre ejercicio. Lo vamos a guardar en una cápsula del tiempo y lo sacamos en 6 meses. Exactamente. Estamos en la prehistoria todavía, ¿no? O sea, faltan siglos. O sea, para eso que quede clarísimo. Entonces acá estamos especulando. Como tú dices. Estamos con una bola de cristal y acá estamos hablando. Estamos viendo el ejercicio que hacen muchas familias en Lima que dicen, es horrible, ¿no? Los que estamos en este lado de la mesa, por si acaso siempre llegamos a un almuerzo, ¿y qué va a pasar? Entonces te piden que hagamos lo que estamos haciendo ahora, eso. Claro, exacto, ¿no? Entonces, bueno, Keiko, bueno, hasta hoy tiene un 20%, ¿no? Y ese 20% es potente, es fuerte. Duro. Otra cosa, a Fujimori ya más o menos se le dijo todo lo que había que decirle. Claro. Entonces, sorpresas en la campaña, como podrían haber con relación a Castañeda, difícil que hayan con Keiko Fujimori. Claro. Entonces, eso que es un punto en contra,
puede aparecer como un punto a favor durante la campaña. Ahora, es cierto también que Keiko Fujimori no tiene un discurso político, además, para ir hacia el centro, ni tampoco se le va a creer. Ese es el problema, o sea...